todos los que se conectan a las redes sociales. Hoy el Señor tiene una palabra para usted. El Señor va a hablar a su corazón. Así que, amada iglesia, Lucas capítulo 2, versículo 21. Vamos a leer todos entonces. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Ojo con esa palabra que está ahí. Para presentar al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual han preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación de los gentiles y gloria para el pueblo de Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de sus corazones. Dejemos hasta ahí, porque eso va hasta el 45. Puede sentarse, amada iglesia. Ya puede pasar la imagen. ¿Qué dice la imagen? Jesús fue dedicado a Dios. Quizás para comenzar podríamos decir a quién ha dedicado sus hijos. Y creo que para nuestros tiempos es un tema que en las iglesias ha sido, tal vez no se le ha dado como la magnitud de lo que significa este acto de presentar los niños al Señor. El ejemplo más claro está en este que acabamos de leer, y es en el Evangelio aquí de Lucas de Jesús. Porque es tan importante la presentación o la dedicación de los niños a Dios, que Jesús fue dedicado a Dios. Y todos sabemos, Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero más sin embargo, ellos hicieron esto para cumplir con un principio bíblico, con un rito que había sido instalado en el Antiguo Testamento a través de la ley de Moisés. Allí quedó claro, si usted quiere leer el capítulo 2 en la Pascua, el capítulo 13 de Éxodo puede encontrar, en Levíticos también usted va a encontrar en cuanto que debía hacerse con los niños y todo el primogénito que sería dedicado a Dios. Hermanos, y la iglesia de hoy
creo yo que no en su totalidad, le ha dado muy poca importancia a la presentación y a la dedicación de los hijos. Y de por sí, quizás a veces no es culpa de la iglesia, sino de los mismos líderes o pastores que toman esto como algo de venir, tráigame el niño y yo oro por el niño. Sí, pero no. Porque ahora vamos a ver a través de este pasaje cómo Dios o cómo sucedió todo el proceso de la presentación de Jesús. Y algo que debe tener usted en cuenta, mi hermano, y tener en su mente claro es que tú eres el responsable, padres, de la direccionamiento de los hijos. Pero uno ve padres que no se preocupan por nada de los hijos, ni traerlos a la iglesia, y a veces no es tan continuo este acto. Y después que el joven crece, el niño crece y se va ya saliendo del camino, entonces le echan la culpa a todo el mundo, pero nunca asumen la responsabilidad que descuidaron la parte principal, que fue dedicar el niño a Dios. Y dedicar el niño a Dios no significa, o presentarlo no significa que lo presentamos y ya el niño quedó con alas, listo para irse para el cielo. No, mi hermano, ahí es donde comienza tu trabajo más fuerte. Ahí es donde comienza tu trabajo más duro. Sí, porque hoy vemos mucho descuido con eso. Y pensamos y tenemos como presente que el solo hecho de hacer esto, lo otro, ya me garantiza que mi hijo va a coger el camino correcto, y eso no es así. Miremos, entonces, comencemos diciendo que en el versículo 21 dice que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Si quieren, miremos Lucas 1:31. Ahí mismo no tienen que correr mucho, no tienen que caminar mucho. Y ahora concebirás, Lucas 1:31. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿qué? Jesús. Aquí tenemos que ver que lo de Jesús es toda obra del Espíritu Santo. E inclusive ustedes saben que para la época lo normal era que al hijo se le colocaba el nombre ¿de quién? Del Padre. Acuérdense que con Juan el Bautista pasó lo mismo. Todos pensaban que se le debía colocar ¿qué? Zacarías. Pero no. Ahora, como era, debían colocarle el nombre ¿qué? José. Pero aquí Dios está antes de que María conciba, ya Dios le está diciendo, el niño se va a llamar Jesús, que significa salvación o salvador o el que salva. Ahora, miremos esto. Se pusieron, pero listo. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Mire, mis hermanos, a veces estas cosas, cuando uno predica ceñido a la palabra, a veces incomoda ciertas cosas. Dice que lo trajeron para presentarlo al Señor. Era algo que Dios ya había instalado en la ley, que todo varón que abriera matriz debía ser presentado a Dios. Y en este caso específico del Señor Jesús, ellos cumplen, si algo tuvieron José y María, que es un ejemplo de familia, es que obedecieron a lo que Dios había establecido. Obedecieron y fueron fieles a lo que Dios había dicho que había que hacer con los niños. Pero a veces vemos, y la pregunta que hoy se hace uno es: ¿la iglesia hoy es obediente realmente a los principios bíblicos? ¿Está la iglesia ceñida y apegada a lo que la palabra dice? Difícil, porque hoy queremos siempre
como que tomar el camino no de la palabra, sino lo que nos indica muchas veces la sociedad. Y como dicen algunos, dice en una de las cartas del apóstol Pablo, dice, siguiendo mandamientos de hombre. Y aquí Jesús fue presentado, fue llevado al templo para presentarlo. Hay un lugar específico donde usted debe llevar a sus hijos. Usted no puede llevar a sus hijos a todo lado. Duele decirlo, pero lo voy a decir. Mire, una de las cosas que podemos decir es, ¿qué sucede? ¿Cuántos fueron? Y eso hay mucho, y en todas las iglesias, que muchos de ustedes fueron presentados a santos. No santos el que era presidente, a los santos, a San José, a Sansón, a todos. Son presentados y ofrecidos a un ídolo, a una imagen. Y eso no trae bendición. Eso trae lo contrario, maldición. Porque si tus hijos, ahora hay que aclarar esto, tenemos que entender y no se sienta culpable, padre, porque muchas veces todo eso sucedió porque nuestros padres o sus padres siguieron una línea de tradición que venía por siglos y siglos y ustedes hicieron lo mismo. Eso es normal, eso está claro. Ahí no. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer usted, padre, si en un momento sus padres, perdonen la redundancia, lo ofrecieron a Santo Tomás de Aquino? Ahí viene una parte importante y es que hay que romper con esa maldición. Entonces es una tarea que tiene que hacer cada uno de ustedes, mi hermano. Por eso pasa muchas veces la gente en las iglesias, años y años, no crece, como que no avanza, porque hay algo en el pasado el cual no se ha roto, el cual no se ha roto esa cadena. Y cuando a usted lo ofrecen a un ídolo, cuando usted lo ofrecen a alguien que no es Dios, eso ata la vida de ese muchacho, eso ata. Y usted no tiene la culpa, porque eso se hace cuando está pequeño y usted eso no lo entiende. Pero crece en el tiempo y si conoces a Cristo, tienes la oportunidad de revertir y cortar esa maldición por el cual usted fue ofrecido. Y no decir de los que llevan los hijos a los brujos. Ahí sí que todavía es mucho más doloroso. Muchas veces que porque tiene una enfermedad o algo así, se lo llevan a cualquiera, que para que lo rece, que para que... Tremendo, tremendo. Eso hay que cortarlo, iglesia. Eso tiene que estar deteniendo el avance de la iglesia en muchos hermanos, porque en un momento fueron presentados equivocadamente, y vuelvo y le repito, no se sienta culpable, no se eche, no se culpe, no, aquí no hay tiempo para eso. Aquí lo que hay que hacer es, tengo una oportunidad. ¿Cuál oportunidad tengo? Tengo a Cristo, ya conozco a Cristo, ya recibí a Cristo, entonces mi decisión es, bueno, pastor, vamos a orar, vamos a hacer un ayuno, vamos a romper cadenas, vamos a romper maldiciones. Pero hay que desatar. La iglesia tiene que acostumbrarse a desatar, tiene que aprender a mirar el atrás, el pasado. ¿Quién fue mi abuelo? ¿Quién fue mi tatarabuelo? Pero a veces preguntan quién fue el abuelo o el tatarabuelo para ver si dejó plata. No, mi hermano, pregunte. ¿Qué fue mi pasado? ¿Qué estuvo detrás de mí? Esas generaciones de atrás, ¿qué hicieron? Esas generaciones de atrás, ¿qué fue lo que practicaron? Y usted entonces, cuando sepa que esas generaciones que practicaron esas cosas, ahí tenemos que entender que hay algo que cortar, hay algo que romper, iglesia amada. Y muchas veces se hacen esas cosas. Ahora usted mismo, pregúntele a sus padres,
Padre, cuando yo estaba pequeño, o quién fue mi abuelo, mi tatarabuelo, uno se encuentra que muchas veces, y he conocido mucho, generaciones atrás, por ejemplo, el abuelo fue brujo. Tuvo contacto con brujos. Tuvo contacto con todas estas cosas de las tinieblas. Entonces, mi hermana, usted tiene que levantarse y decir: yo tengo que cortar esa maldición que arrastro de atrás, que no fue culpa suya. No se culpe. No, hay que actuar. Hay que hacer. Hay que trabajar. Por eso, mis hermanos, a veces es tan necesario que se hagan ayunos, pero ayunos realmente, no ayunos hasta mediodía. Un ayuno que vaya hasta las 4 o 5 de la tarde. Salga de su casa y no piense más en el almuerzo. No, hoy voy a reventar, voy a orarle al Señor, a pedir que de mí se separe aquello que me está deteniendo, y muchas veces usted no se da cuenta. Pero continúo. Ahora, a Jesús lo llevan, usted puede leer allá porque no tengo tiempo mucho, porque es un tema muy amplio, tiene mucho de qué hablar. Y dice en el versículo 24, dice: para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Bueno, ellos llevaron un par de tórtolas, que era lo más, digamos, lo llevaban los pobres. El que ya tenía más billeticos llevaba un cabro, llevaba una oveja, pero María y José llevaron un par de tórtolas. En Levíticos habla de esa ofrenda para la presentación del niño y para la purificación de María. Y acuérdese que la mujer, cuando pare, queda, de acuerdo a la ley, quedaba totalmente impura. Si era niño, eran 40 días. Si era dama, mujer, ¿cuántos días? 80, 85, se me escapa exactamente el número. Si la mujer paría una hembra, el tiempo de purificación era de 80, lean Levíticos. Y si era varón, era de 40 días. Ahora no me pregunten por qué después. Bueno, entonces, entremos, pero observe usted ahora, entremos. María llega con José al templo y presentan a su hijo. ¿Quién estaba en el templo? Versículo 25. Y aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Miren ustedes, la iglesia de hoy está muy dada a hacer cosas como estas. Y creo que ya le he dicho muchas veces. La gente, el pueblo de hoy, programa todo. Todo lo programa. Este domingo sí vamos, el otro domingo no vamos. Bueno, puede ser que el otro mes. O sea, todo es una programación. Todo es una programación. Dios no puede ser programado, porque es que Dios es el dueño del tiempo. Y usted debe entender que Dios tiene determinadas las cosas para cierto tiempo. ¿Qué tal que José le hubiera dicho a María: oiga María, ¿qué tal si dejamos para el otro domingo presentar el niño? Hoy no vamos, dejémoslo y lo presentamos el otro domingo. Pero dice que cumplidos los 8 días, oiga, cumplidos los 8 días, no era cuando ellos quisieran, no era cuando a ellos les pareciera, era cumplidos los 8 días. Ellos debían ir al templo, a los 8 días se circuncidaba el varón y era presentado. Entonces, mi hermano, aquí vemos que allí, cuando ellos llegaron a presentar, había un hombre llamado ¿qué? Simeón. Simeón significa oído, escuchar, oír.
Y cuando él está ahí, entra María y José con el niño. Él tenía una promesa. Vamos a leer un poquito más vamos a leer el versículo, por ejemplo, el versículo 27. Leamos primero 29. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, para luz, para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Ahí estaba Simeón. Llevaron al niño. Entonces, mi hermano, el 27 que dice, y movido por el Espíritu Santo, Simeón fue ¿a dónde? Al templo. Todo estaba coordinado para la bendición, mi hermano. ¿Por qué se pierde tanta bendición el pueblo de Dios? Lamento decirle, mi hermano, todas las cosas Dios las tiene sincronizadas. Dios no es de oportunidad. Dios no es que hoy sí, tal vez mañana no. Allí dice que movido. Oiga, me encanta esa palabra, movido por el Espíritu Santo. ¿Cuántos vinieron hoy movidos por el Espíritu Santo? Si usted fuera movido por el Espíritu Santo, voy a decir esto. Porque es que cuando uno es movido por el Espíritu Santo, mi hermano, a las 6 de la mañana está en la puerta de la iglesia. Yo sabía que no habían amenes, o sea, ya paraba todo. Cuando tú es movido por el Espíritu Santo, viene... Por ejemplo, en el caso de nosotros, cuando es el devocional, ya la iglesia está como ahorita. El templo o el lugar de congregación ya está lleno. Porque usted, movido por el Espíritu Santo, tiene hambre y sed de Dios. Cuando usted tiene hambre y sed de Dios, se levanta temprano. Y llega temprano. Porque algo puede pasar. ¿Quién le dice a usted que en el devocional de 10 minutos no puede pasar algo? Es que Dios es el dueño de todo. Dios es el que bendice. Y es el que bendice en el tiempo que Él quiere bendecir, no en el tiempo de su programación. ¿Qué tiene matada la iglesia? ¿Qué la tiene así? La tiene la programación que tiene que manejar. Ya manejan un almanaque en la casa. Y después este día es para el Señor, este día no, este día para el Señor, este mes es para el Señor, el otro mes no es para el Señor. ¿Eso le gusta a Dios? Sí. Cuando usted hace esa programación, ora y le dice, Señor, mire, Señor, yo este mes no puedo ir a congregarme, pero el otro mes sí. Dios, como dijo, y como dice la palabra, ¿tú sabes si entre un mes está vivo? ¿Tú sabes si mañana está vivo? Es que, mi hermano, cuando me encanta, este hombre fue movido por el Espíritu Santo, y qué bonito que la iglesia fuera movida por el Espíritu Santo. Si la iglesia fuera movida por el Espíritu Santo, en cada culto había avivamiento, había quebrantamiento. Porque querían ver, el que es movido por el Espíritu Santo, tiene hambre de ver cosas, de ver la manifestación de Dios, de ver la manifestación del Señor en cada vida. Eso es tener hambre y eso es ser movido por el Espíritu Santo. ¿Recuerdan algunos? Ya me quedó sonando esos mensajes que preparé. No sé cuántos recuerden. Creo que fue como a principio de año, final del año pasado tal vez, que hablé de Faraón te retiene. ¿Cuántas veces quisieron sacar al pueblo de Israel? Pero Faraón, ¿qué? Los detenía. Pero no puedo irme por ahí porque eso ya está en la plataforma. Entonces, mi hermano, sigamos. Movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Usted me viene a decir que tal vez cuando María y José ven a Simeón, ¿usted cree
que María o José dijo, uy, están nosotros de suerte hoy, miran a Simeón ahí. No, mi hermano, la suerte no existe. Eso es o para los que juegan cartas aún. Una vez en Estados Unidos, para los años 60, hubo un tenista que batió todos los récords. Y se le acerca un periodista, me encantó esa respuesta, se le acerca un periodista y le dice, oiga, usted sí tiene suerte, ¿no? Y el tenista le respondió, entre más trabajo, más suerte tengo. O sea, la cuestión no es de azar, la cuestión es de hacer como la palabra dice. Si la palabra les decía a ellos que a los 8 días, era a los 8 días, no era a los 15 días. Por eso le digo, iglesia, métate en la cabeza esto. Que usted no sabe cuándo Dios te va a dar la bendición, en dónde te la va a dar, a qué hora, mi hermano. Y mire lo que me encanta para hacerlo. Y él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor, ¿a usted no le pone la piel de gallina esa escena? Cuando Simeón toma, ¿a quién toma? A Jesús. Tiene al Salvador. Es que aquí la cuestión no es que sea Jesús, es que tenía en sus brazos la profecía, la cual se cumplía de que el Mesías vendría de una virgen, como dice en Isaías, y él lo toma en sus brazos. Es decir, él tiene a Jesús en sus brazos. Él lo tiene ahí. Tiene la salvación en sus manos. Y por eso era el día, y ese día Simeón bendice a Dios y le dice, Señor, ¿sabe usted que el verdadero cristiano no le tiene miedo a la muerte? Simeón dice, Señor, aquí estoy, Señor, ya puedo partir contigo, Señor. Pero hay cristianos que escuchan hablar de la muerte y se asustan. ¿Por qué será? Porque el que cree verdaderamente en Cristo sabe que la muerte es un evento pasajero. Y aquí Simeón tiene a Jesús en sus brazos. ¿Cómo lo tiene? Cerca. ¿Cerca de qué? Del corazón. ¿Qué simboliza o qué significa eso? Que usted a Cristo lo tiene que tener cerca de su corazón. Usted no puede tener a Jesús lejos de su corazón. Jesús debe estar cerca de tu corazón. Tú tienes que acercarlo a su corazón. Tú tienes que tomar el nombre de Jesús y traerlo a su corazón, mi hermano. Pero a mí me encanta. Simeón se levantaba. Óigame bien, él dice ahí que tenía una promesa que el Espíritu le había revelado que no moriría hasta que no viera ¿qué? Al Mesías, hasta que no viera la salvación. ¿Cuál era la esperanza de Simeón todos los días? De ver al Mesías. Simeón se levantaba, estoy parafraseando, y decía, hoy será el día de ver el Mesías. Y pasaron tal vez muchos días, pero eso era su gozo, esa era su alegría, era su esperanza, era la promesa que Dios le había dado. Una promesa a la cual él obedece. Y él se dedica y dice, Señor, ya tengo cerca, yo creo que soy. ¿Cuántos se despiertan? ¿Cuántos se despiertan? Pensando, hoy veré al Mesías. Pero es que, ojo, si usted piensa en eso, ¿cuántos piensan realmente todos los días en la venida del Señor? Yo creo, mire, con todo el dolor del alma, yo creo que a usted se le pasan hasta 15 días y no reacciona de que Jesús en cualquier momento puede venir. Simeón, supongo yo, porque él te cree que era sacerdote tal vez, él todos los días iría al templo. ¿Vendrá hoy el Mesías? ¿Me traerán al Mesías hoy?
Hoy podré bendecir al Mesías. Él podía preguntar todos los días. Pero hay mucho pueblo de Dios que le da miedo pensar en la venida de Jesús. ¿Por qué será? ¿Por qué será que tiene miedo de que Jesús venga? Y mejor no piensa. Ay, no, mejor eso no lo pienso. Dejemos para mañana. Pero hoy no piensa. El que quiere ser salvo y sabe que es salvo, espera todos los días la venida del Señor Jesucristo. Y se prepara para la venida del Señor. Porque no es solo esperar, sino prepararse, mi hermano. Estar listos para la venida del Señor. Simeón estuvo en el templo y todos los días pensaría: hoy vendrá el Mesías, hoy traerán al Mesías. Usted se pregunta todos los días: ¿vendrá hoy Jesús? Si viene Jesús, ¿dónde me encoge? ¿Dónde me encuentra? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? Miren ustedes, nada es al azar. Nada, todo lo tiene Dios planificado. Ya está hecho todo. Todo está organizado. No hay tiempo a las excusas, iglesia. No hay tiempo a las excusas. No es tiempo de jugar al evangelio. No. Jesús no vino para que jugaran al evangelio. Jesús vino para que tú creas en el evangelio y puedas ser salvo. Ahora, aquí hay algo, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo. En esta profecía de Simeón le está hablando al pueblo de Israel que la venida del Mesías no era solo para ¿quién? Para Israel, sino que era para todos los pueblos. Cuando habla de todos los pueblos no está hablando de ciudades físicas, sino de la gente, de la humanidad. Vino para todos los humanos, vino para toda la gente, pero la decisión de seguir a Jesús es de ¿quién? Tuya. Mire, y esto estaba, miremos un momentico rápidamente, Isaías 42, creo que es 42:6 dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de todas las naciones. Está hablando del siervo, está hablando de Jesús. Este capítulo está hablando del siervo de Dios, está hablando del Señor Jesucristo. Entonces aquí no hay nada que sea del azar. No es un sorteo, no es una rifa. No están jugando las balotas para el sorteo del mundial. No, nada de eso. Dios tenía determinado el día en que entraría María y José al templo, presentarían al niño. Allí estaría Simeón, que iba a bendecir. Amén. Porque el fin de presentar un niño a Dios es ¿para qué? Para bendecirlo. Para que haya bendición en la vida de ese niño. Yo pues le doy gracias a Dios porque nosotros realmente nacimos en un hogar adventista y pues no sé si nos presentaron al pastor de ese entonces, pero por lo menos nosotros no tuvimos esa situación de que fuéramos presentados en un lugar diferente. Y si miramos el versículo, José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. El 34, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Tremendo. Mire, lo que Simeón está diciendo ahí era lo que iba a pasar con Jesús. Cuando usted trae el niño o la niña y lo presenta, uno ora y uno va guiado por el Espíritu Santo. Las palabras que se dicen en un tiempo tendrán efecto, pero también todo depende de algunas cosas que después hablaré. Ahora, aquí le dice:
que estará para caída y para levantamiento de muchos. ¿Qué quiere decir eso? El problema, como hablé creo que el domingo pasado, es que mucha gente, o la humanidad se va a condenar. ¿Por qué? Por la incredulidad. El mayor pecado de la humanidad es la incredulidad. Y resulta, ¿rechazaron a Jesús? Claro que lo rechazaron. En este tiempo rechazan a Jesús. Claro. Como les hablaba el domingo a los que no vinieron. ¿Acaso fue Judas solo el que traicionó a Jesús? ¿No es cierto? Muchos han traicionado a Jesús. Muchos hoy traicionan a Jesús. No fue solo Judas. Porque a veces queremos parecer mejores que Judas. No. Pedro será el único que ha negado a Jesús. No, mi hermano. Hay muchas formas de negar a Jesús. Y muchas formas de negar a Jesús. Y mucha gente también niega a Jesús. Entonces no fue solo Pedro. Y aquí le está diciendo Simeón, él va a ser para caída y para levantamiento. Muchos iban a creer en él. Otros no iban a creer en él. Unos recibieron el mensaje de Jesús, otros lo rechazaron. Hoy unos reciben el mensaje y otros lo rechazan. Unos reciben el mensaje pero no hacen del mensaje su vida. Sí. Porque en estos tiempos hay mucha gente que puede andar con la Biblia, pero su vida no va de acorde con la palabra. Y cuando tú no haces lo que Jesús dice en su palabra, lo estás negando y lo estás rechazando. Cuando tú no haces lo que está escrito en la palabra, conforme Dios dejó todo ordenado, entonces usted no está obedeciendo, sino que está desobedeciendo. Y aquí lo que le dice Simeón es: muchos se irán contra él, muchos se levantarán contra él, muchos lo rechazarán. ¿Cuánta persecución hay a causa del evangelio? Lo que pasa es que, como siempre les digo acá, hermanos, esto aquí es un paraíso. Y es donde la gente menos se convierte con realmente. ¿Dónde se convierte? ¿Quiere ver usted dónde la gente se convierte por cantidades? Leía yo en un artículo de la iglesia de esta coreana grande. ¿Sabe qué es una iglesia? ¿Cuántos miembros debe tener una iglesia allá? La iglesia, cuando ya dicen que es una iglesia, como estamos aquí, mínimo son 10,000. Porque allá la gente se convierte por cantidades. Campañas donde la gente se convierte por millones. ¿Pero por qué pasa eso? Porque la vida en los países de África, Asia, musulmán, todo lo que usted quiera, lo uno, el evangelio es perseguido. No se puede, ya ustedes saben, ni cargar Biblia ni nada de eso. Pero el que se convierte sabiendo que está arriesgando ¿qué? La vida. Y no coge el evangelio como un estilo de vida, aunque sí debería ser un estilo de vida. Pero el evangelio, entonces la gente se convierte verdaderamente porque está dispuesta a dar su vida por el evangelio. Porque sabe que lo pueden matar, lo pueden encarcelar, lo pueden condenar. Ay, no hay problema, pero se convierten. Hablaba yo con un pastor ya anciano y me decía: mire, cuando yo me convertí, nosotros teníamos que andar por los montes, nosotros no podíamos andar por los caminos reales porque no nos dejaban, porque los evangélicos eran totalmente perseguidos. Pero fue cuando la iglesia tuvo mejor avivamiento, porque el que se convertía sabiendo lo que le esperaba. Ahora no, la gente se convierte a ver qué pasa, a ver qué sucede. Y si el pastor dice algo y le molestó, no vuelve. Sí, así es. Si el pastor dijo algo, una palabra, así está en la palabra escrito: no me gustó ese mensaje, me dio muy duro, y no vuelvo. Y no vuelven. ¿Cuántos? Aquí hay mucha gente que no ha vuelto. ¿Por qué? No lo sabemos. Allá Dios sí lo sabe. Pero
En ese tiempo no. Usted se convertía sabiendo que lo iban a perseguir. No podía ni siquiera. Usted sabía que los evangélicos no los podían enterrar en los cementerios católicos. No los pueden enterrar. Tenía que ser aparte. Sí. Todos los que tuvieron, yo sé que hay familias que tuvieron, sus padres fueron personas que predicaron, que evangelizaron, ya señores de edad que tuvieron mucho tiempo atrás del evangelio. Y saben que fue así. Y por eso le dijeron, por eso la profecía de hoy se cumple todavía. A Jesús es rechazado, el mensaje de Jesús es rechazado. No quieren saber de Dios, no quieren saber de Jesús. Y como decía, hoy 8 días, cada día la gente se aleja más de Dios. No hay fervor, no hay fuego en el corazón, no hay anhelo por las cosas de Dios. Y a mí sí me arruga mucho el corazón. Y lo digo con toda sinceridad, y con ustedes he sido muy sincero. A mí me arruga el corazón cuando yo veo hermanos haciendo programación, como el que deshoja una margarita. ¿Por qué lo hacían? No sé, las muchachas, no sé. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, hasta que desgranaban toda la margarita, toda la flor. Este para el Señor, esto no, esto para el Señor, esto sí, esto para el Señor, esto para el Señor. No, iglesia, ahí están lejos de Dios. Dios no necesita de usted, usted necesita de Dios. Pero es todo lo contrario. Yo espero tantas cosas de Dios, que Dios sea que derrame bendiciones, que abunde las bendiciones, que todo me venga del cielo. Y usted por allá pensando en irse a vivir a Marte y Júpiter. No, mi hermano, no. El evangelio es para vivirlo día a día. Y por eso yo le digo acá como Simeón, levántese y a partir de ahora todos los días veré al Mesías hoy. Porque la Biblia dice que lo veremos cara a cara. Pregúntese. Y si siente miedo, ore y arrepiéntase. Porque si usted tiene miedo a la venida del Señor y comienza a preguntar, ¿será que me quedo? ¿Será que sí me voy con el Señor? Ahí hay un problema grave. Grave. Ay, hermanos, estos temas son tan grandes. Y vamos en el versículo, estaba en el 35. Mira lo que le dice a María. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ustedes recuerdan que María estuvo en la crucifixión de Jesús, ¿cierto? Ella lo vio crucificar, vio cuando el soldado romano lo traspasa con la espada. ¿Usted qué piensa de madre? O sea, si uno entra realmente a fijarse en esto, uno se queda una madre frente a un espectáculo como el que estaban haciendo con Jesús. Simeón la prepara, le dice: mujer, tu alma va a ser allí molida cuando traspasen al maestro en la cruz. Pero María no jugaba al evangelio, ni José tampoco. Ellos eran fieles a Dios. Yo a veces, cuando escucho sobre todo a las damas hablar de María, y uno se pone a mirar a esas mujeres que de María no tienen nada. Sí, perdónenme, disculpen, pero no tienen nada de María. Primero, fue una mujer que amaba a Dios, una mujer fiel a Dios. Era una mujer que vivía en santidad, de todo lo que usted quiera, hermano. Y muchos hablan hoy de María, pero de María no tienen nada, como muchos hablar de Jesús y no tienen nada de Jesús. Y María frente allí veía eso, y Simón le dijo: mujer, vas a estar frente a esto para revelar los pensamientos. Jesús moría allí en la cruz para saber quiénes también lo iban a seguir y quiénes no lo iban a seguir, quiénes iban a ser salvos, porque el sacrificio de Cristo en la cruz es para salvación. Jesús da su vida allí en la cruz para que usted y yo sea salvo.
Cuando una persona no quiere ser salva, pues ahí se está revelando el pensamiento de su corazón. ¿Listo? Cuando una persona quiere ser salva, se está revelando el pensamiento de su corazón. ¿Y cuál es el pensamiento de su corazón? Que quiere ser salvo, que quiere amar, que quiere seguir al Señor. Tenemos, iglesia, hay mucho por cambiar, iglesia. Yo se lo digo en amor. Yo se lo digo en amor a usted. Porque yo he orado mucho y he pedido mucho al Señor. Porque el Señor también me ha mostrado cosas que la iglesia hoy está lejos. Vuelvo y digo, y a veces uno dice, Señor, lo que dijo Pedro, lo que dice la carta de Pedro, no es que el Señor no vaya a venir, porque muchos ya te han tomado eso como burla. Ay, eso de los evangélicos están hablando de la venida de Jesús, ¿cuánto hace? Eso hace mucho tiempo que están hablando, pero miren, no viene, no ha venido. Y va a venir. Pero en la carta de Pedro dice, ay de aquellos que tienen la venida de Jesús como por tardanza. No es que Él no vaya a venir, sino que en su inmenso amor por usted, por su amor y su compasión, no ha venido esperando que usted se arrepienta y se prepare para la venida del Señor. Eso es el Señor. En su generoso amor está diciendo, todavía los voy a esperar, pueblo infiel. Como le dijo a Israel muchas veces, eres un pueblo infiel, pero yo te sigo amando. Ustedes son infieles, pero yo soy fiel, le dice el Señor. Yo sigo siendo fieles a ustedes. Y así pasa con la iglesia hoy. La iglesia sigue siendo infiel, pero Dios sigue siendo fiel. Tan fiel que está esperando que todo mundo se arrepienta para Él venir. Por eso ahí están revelados los pensamientos de los hombres. ¿Quién realmente espera al Señor Jesús? ¿Y quién no lo espera? ¿Quién quiere ver al Señor Jesús? Que no llegue. El anhelo de Simeón era ver al Señor Jesús. ¿Cuántos tienen anhelo de ver al Señor Jesús? Amén. Espero que eso sea de fe y sea cierto. ¿Cuántos anhelan ver al Señor Jesús? Pero ya le digo, mi hermano, si usted no piensa en eso, ay, ay, ay. Mira, hermano, miremos el versículo 36. Estaba allí Ana, profetisa, hija de Fuluel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Oiga, esta mujer, ¿sabe qué me llama la atención? Ayer hablaba, con Karim me hablaba. Se le murió el marido. Las viudas en ese tiempo, ¿qué pasaba? Eran alejadas, separadas de la sociedad. Si no tenía quien las cuidara y las rescatara, pasaban una vida muy difícil porque eran rechazadas. Pero a esta mujer se le murió el marido y vivieron 7 años nomás. Pero no consiguió marido. No se preocupó por marido. No se preocupó porque qué iba a decir la sociedad, ni qué iban a decir. No, ya no se preocupó. ¿Qué dijo Ana? No tengo marido. A lo mejor dijo, no veo por ahí con quién. Eso. Mejor me voy a servirle al Señor. No se amargó. No se vio frustrada. No se vio que todo lo tenía perdido. No, ella dijo, hay algo por hacer mejor que tener marido. Digan amén las solteras. Bueno, mire, ella dijo, no, lo mejor es servirle al Señor. Y se dedicó, y dice que todos los días iba al templo, oraba, ayunaba, oraba por Jesús, oraba por los hermanos, por todos, oraba. Esa mujer oraba. Ya no hay casi esas ancianas. Todavía quedan por ahí una que otra anciana que ora con fervor. Uno realmente, como pastor, siempre le echa el ojo a las ancianas, pero para orar. Uno siempre realmente, son mujeres normalmente que ya han decidido, como Ana,
no voy a conseguir marido. No. Voy a casarme con el Señor Jesucristo. Ese será mi esposo. Y la Biblia dice que Jesús es el esposo de la iglesia. Y era la mujer más feliz del mundo. Sí, por eso no se preocupen. No se preocupen, mujeres solteras. Esta mujer estaba llena de gozo, porque el gozo venía de servirle al Señor. Y dice ahí, iban en el versículo ¿qué? 35, 7, ¿sí? Con ayunos. Ponle acá. Llevaron a Jesús, María, José y María. ¿A quién encontraron ahí? A Simeón. ¿Y quién más? A Ana. Pero mírenlo, cada uno cumplió un papel en la presentación de Jesús. Simeón da la profecía. Ahora Ana, ¿qué hace? Está presentándose a la misma hora. Oiga, cuando llegó Simeón, tal pongo yo, más o menos dice el contexto ahí. Simeón tenía al niño en los brazos. Y Ana, ¿qué dijo? Este es. Voy a ver. Está presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén o de Israel. ¿Qué hace María? ¿Qué es lo primero que hace Ana? Perdón. Sí, alaba, sí, claro. Sí, está bien. Alaba. Ahí dice, presentando la memoria, daba gracias a Dios y alababa. Y le decía a la gente que estaba en el templo, si ve el Mesías ha venido, miren el Mesías, aquí está. Señor, sí nos cumplió la palabra, está trayéndonos la consolación, nos estás trayendo la esperanza. Miren, yo me imagino a Ana predicando. Y le predicaba a todos y les decía, mire hermana. Ana no le decía el zapatos que trae no le combina con el vestido. No, Ana le decía, aquí está el Mesías, el que esperábamos, ese era. Ella gozosa y alegra porque había llegado el Mesías. Ahora aquí, presentándose, Ana se encarga de la alabanza. Simeón se encarga de la profecía, ¿ok? De la palabra, dar la palabra. Y Ana se encarga ¿de qué? De la alabanza y de la enseñanza. Ese es el Mesías. Ese es el Mesías. Y esa mujer, yo me imagino, danzaba por el templo tal vez, alegre, gozosa. Era viuda, hacía ya muchos años. Pero su gozo no estaba en que había tenido marido. Su gozo estaba en que tenía a Jesús en su corazón. Es increíble lo que pasa en el día de la presentación de Jesús. Por eso, mi hermano, usted no se pierda estos tiempos donde hay palabra, donde todavía se predica la palabra, amada iglesia. No lo sabemos, no se confíen, porque puede llegar el día en que no puedan ver ustedes lo que hoy ven. Nadie sabe. Los hombres siempre dicen, eso no pasará, eso no sucederá. Lo hemos escuchado en todo el tiempo que hemos venido viviendo en los últimos siglos, en las últimas décadas. Pero suceden las cosas. Si tú no aprovechas, ahora vas a buscar después quien te hable de Dios. Y a lo mejor, como dice la palabra, vendrá un tiempo donde ya no habrá quien hable del Señor. Tú no sabes. Mire, iglesia, tenga cuidado. Y uso una palabra muy popular, pilas. Porque usted no sabe si hoy está despreciando lo que Dios colocó aquí. Si usted está despreciando lo que Dios, este lugar que Dios ha colocado aquí, y mañana vengas a buscarlo y ya no hay ese lugar. Las cosas son así, amada iglesia. Ha pasado a través de toda la historia y en esta Biblia está registrada. Los que muchas veces despreciaron lo que el Señor ofreció. Jesús entró a Jerusalén, ¿sí o no? ¿Y qué hablamos hoy 8 días? A ver, ¿quién recuerda? Jesús entra a Jerusalén, ¿en qué? En un burro.
Pero vieron al profeta, dijeron que era un profeta, está bien, eso es cierto, pero no vieron al Mesías. En cambio, Simeón, que había sido movido por el Espíritu Santo, sí ve que era el Mesías, el Salvador del mundo. Sí ve la contradicción, sí ve lo que es andar en el Espíritu, mi hermano. Sí ve lo que es moverse usted por el Espíritu. Tiene discernimiento, tiene revelación, porque lo que el Señor da aquí a Simeón es revelación. Es la palabra revelada. Ahora, versículo 40, para cerrar. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿A dónde había sido llevado Jesús? ¿A quién se le había presentado a Jesús? A Dios. Y la bendición de presentar al Hijo, a Jesús, es que el niño crecía. Mira el 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Esa es la bendición de presentar un niño. Esa es la bendición de ofrecerle los niños a Dios y no a imágenes e ídolos. Eso es. La gracia de Dios va a estar sobre ese niño, pero no tengo tiempo, lógicamente, pero aquí hay una responsabilidad muy grande de los padres. Así que, amada iglesia, quiero decirle, piense y analice y averigüe. ¿Fuiste presentado? ¿A dónde fuiste ofrecido? ¿A quién te se lo ofrecieron? Sí, busque, averigüe. ¿Qué hay detrás de mi pasado? Para yo poder quebrar ese pasado, esa atadura, tengo que quebrarla. Bueno, amada iglesia, póngase en pie. Mire, cuando un niño es presentado a Dios, yo tengo la seguridad que por lo menos ha sido ofrecido al dador de la vida. Ha sido ofrecido al que todo lo puede, y al que lo puede, y al que da la vida eterna. Así que, amada iglesia, los que estuvieron en las redes sociales, Dios me los bendiga, Dios los guarde. Y espero, mi hermano, que esta palabra, si usted, no sé cuál sea su congregación, pero si usted recibió esta palabra, piense bien a quién debes ofrecer o dedicar sus hijos. Si quiere ver bendición en tu familia y en la vida de tus hijos a través de los años. Dios los bendiga y que tenga una excelente semana.